Hoy revisaremos el periodo que abarca el milagro mexicano. La posición geográfica y estratégica de México le dio la oportunidad de alcanzar un crecimiento económico sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial. A este periodo se le llama el milagro mexicano y produjo un par de estrategias económicas. La primera de ellas es llamada desarrollo estabilizador. Consiste en un estado rector de la economía, es decir, que el Estado ejercía un control sobre los precios y salarios que le permitía controlar los índices de inflación. Miguel Alemán Valdés es el primer presidente mexicano que proviene del partido oficial PRI. Alemán alejó a los militares de la política, construyó su gobierno sobre las bases de la obra pública y la reestructuración financiera. En materia de economía se promovió la producción del maíz y el azúcar, y se rehabilitaron los ferrocarriles, y a finales de su sexenio se construyó Ciudad Universitaria. Su sucesor Adolfo Ruiz Cortines continuó con la misma tendencia de desarrollar la obra pública. A pesar de ser mejoras en el salario, el poder adquisitivo se redujo. Su máximo logro en materia política fue el voto femenino. El siguiente gobierno fue de Adolfo López Mateos, que buscó restituir el poder del salario aumentando prestaciones a maestros y empleados, que también se vieron beneficiados con la creación del ISSSTE. En materia educativa apoyó el subsidio al UNAM y el Instituto Politécnico, y creó la Comisión del Libro de Texto Gratuito. La crisis política se manifestó en las huelgas de médicos y ferrocarrileros. Con el modelo en plena crisis, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se empeñó en mantener la estabilidad económica en medio de un conflicto político que ignoraba a la sociedad. La imagen de México se proyectó a nivel internacional al obtener la sede de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, y aún así se dio el enfrentamiento entre sociedad y gobierno en 1968, con la matanza de los estudiantes en Tlatelolco a escasas 2 semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos. A partir de la década de los 70 aparece otro modelo económico, el desarrollo compartido, donde el gobierno se vuelve empresario creando las empresas paraestatales. Una excesiva burocracia y una política populista que intentaba ocultar la represión llevó al país a endeudarse y sufrir una profunda devaluación. El modelo populista siguió durante el gobierno de José López Portillo. Con la reforma fiscal creó el impuesto sobre el valor agregado, el IVA. La mala administración de la riqueza y la subida de los precios del petróleo aumentaron el endeudamiento público y, como medida desesperada, el presidente decretó la nacionalización de la banca. Una nueva devaluación llevó al país a la peor crisis de su historia. En esas condiciones llegó al poder Miguel de la Madrid, que tuvo que asumir el costo de la reprivatización bancaria e intentar resolver la crisis política. En un afán de recolocar al país en el ámbito internacional, México ingresó al Acuerdo Internacional de Aranceles y Comercio, conocido como el GATT. El sismo del 85 demostró que el gobierno había sido rebasado para resolver los problemas nacionales. Con lo anterior, damos fin al periodo del milagro mexicano.